Pasa a vosotros, hermanos. Quiero darle la bienvenida a este comentario de la lección. Am, Soy el hermano Alfonso Telesca de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, con sede en Salem, West Virginia, y estamos en la localidad de Dallas, Texas. La lección para esta semana, 15 de febrero de 2025, se titula Jesús el Buen Pastor. Vamos en este momento a hacer un comentario para que ustedes desde sus hogares puedan empezar el estudio y quizás de aquí ir más a fondo, y cuando estén juntos con los hermanos en sus diferentes iglesias locales, que también puedan, claro, expandir mucho más de lo que hacemos en estos comentarios. Vamos a empezar en esta lectura bíblica que se encuentra en Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. Y voy a darle lectura a este capítulo de Juan, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que vemos en esta lectura, el Señor Jesús está dando una parábola a sus discípulos. Está diciendo la comparación, que viene a ser la comparación que vamos a estudiar en esta lección de del pastor y las ovejas. Y saber la diferencia. Así como cualquier animalito, una oveja conoce al- a los que son de él. Por ejemplo, un perro sabe quién es su amo, un perro conoce quién es un extraño. Un perro no va a reaccionar de la misma manera con un extraño con quien conoce, al igual las ovejas. Las ovejas no van a reaccionar de la misma manera con uno que sea un extraño, con un ladrón, con un robador, con uno que entre por otros lados. En este tiempo los apóstoles, los discípulos no entendieron lo que el Señor estaba diciéndoles, y él tuvo que explicarles claramente que él era esa puerta, o él era el que abre esa puerta, o él era aquel pastor que tiene el derecho a entrar por esa puerta y que ellos puedan entrar y salir por esa puerta. Todos los que vinieron antes del Señor vinieron con malos propósitos, malas intenciones, y les llamó ladrones y robadores. Ellos tenían que entender que de esa manera no tenían que haber escuchado a aquellos, y no, las que son verdaderas ovejas no escucharon. Los verdaderos seguidores del Señor, los que estaban esperando al que iba a librar a Israel, al Mesías, los que estaban esperando la verdad por medio de las escrituras, ellos supieron ignorar la voz de aquellos que vinieron con malas intenciones. Y se dieron cuenta ahora, confirmando esta parábola, que él era el pastor que esperaban, y que a él tenían que escuchar y seguir, y que a los otros seguir ignorándolos y sabiendo que ellos venían con malas intenciones. Había muchos que vinieron antes de él llamándose Cristo. Hay otros que vinieron en nombre de- del Sanedrín o del grupo de líderes en la iglesia judía, y venían con malas intenciones. Y el Señor estaba haciendo claro que ellos no eran ni pastores ni
se tenían que haber escuchado sus palabras, porque solo venían para destruir. Y Él vino para cuidarlos y protegerlos. Y eso es lo que podemos ver aquí en esta lectura bíblica. El texto áureo se encuentra dentro de la lectura, es el capítulo 10 de Juan, otra vez, el verso 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí podemos ver que Él está dejándole saber a los discípulos claramente que Él es el buen pastor. Dio la parábola, la explicó y en este verso 11 les dijo claramente, Él es el buen pastor. Y además de todo, Él da su vida por sus ovejas. Entendemos que uno que es un pastor en tiempos antiguos y hasta el día de hoy existen pastores. Cualquier animal o cualquier persona que venga para robar o para destruir o para matar, um, ellos van a proteger a sus ovejas hasta dar su vida. Y esto es lo que el Señor estaba diciendo aquí, que Él es el buen pastor y un buen pastor da su vida por sus ovejas. Más adelante en esta lección vamos a poder ver un poquito más a fondo sobre cómo Él da su vida por sus ovejas. Vamos a empezar en la pregunta número 1. La número 1 dice, ¿a quién encontramos siendo pastor en los primeros capítulos de la Biblia? En Génesis 4, del 1 al 2. Aquí podemos ver claramente que Adán y Eva engendran hijos. El primero que nace es Caín, luego Abel. Dentro de Caín y Abel, el que viene siendo pastor iba a ser Abel. Y decía aquí claramente que él era pastor de ovejas, mientras Caín era un labrador de la tierra. Así que vemos el primer pastor en la historia siendo Abel. Vamos a continuar a leer aquí un poquito más. No es parte de la lección, pero como un pequeño comentario, sabemos que en el tiempo del sacrificio, el sacrificio del animalito de Abel fue aceptado más a Dios que lo que Caín ofreció de su labrado, porque el Señor aceptó ese sacrificio más, no solo por ser un animal sacrificado, pero por el corazón que Abel tenía y con qué corazón y con qué intención él ofreció eso al Señor. Más adelante se da cuenta, nos damos cuenta nosotros leyendo qué tipo de corazón tenía Caín. Vamos a continuar aquí en la pregunta número 2. Dice, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, ¿dónde se encontraba David? Podemos ver esto en 1 de Samuel 16, 1, versos 4 al 7 y versos 10 al 11. Aquí podemos ver que el Señor le dice a Samuel, ya, ¿cuándo vas a estar llorando por Saúl? Sabemos que el rey Saúl fue rechazado por Dios por su desobediencia, entre otras cosas, por su pecado. Y el Señor ya dice a Samuel, ¿cuándo vas a parar de llorar por Samuel? Ya es tiempo para escoger e ungir otro rey para Israel. Le dice que fuera a la casa de Isaí en Belén. Allá iba a encontrar al que iba a venir a ser el próximo rey. Y de repente llegan los del pueblo, los ancianos con miedo pensaban que, oye, ¿a qué vienes a algo bueno o algo malo, a destruir o a ayudarnos? Y él dice, no, venía algo bueno y había que hacer sacrificio. Y fue a la casa de Isaí, hicieron sacrificio en ese momento para escoger al que iba a ser rey. Isaí les presentó a todos sus hijos, varones de más edad, eh, desde el más grande hasta el más menos, no hasta el más joven, porque ahí no estaba David todavía. Los presentó todos y el Señor le decía a Samuel, este no va a ser, no mires la apariencia física, la apariencia exterior, porque Dios mira el corazón. Le estaba dando esa advertencia porque en ese momento, ¿se acuerdan que Saúl lo escogieron por su apariencia y no por el contenido de su corazón? Así que en este momento les pregunta Samuel por qué el Señor le estaba hablando y le decía que no iba a ser ninguno de estos mozos. ¿Tienes otros hijos? Y dice, sí, tengo uno más. Y ahí va la respuesta a la pregunta. Tengo uno más y él está afuera en los campos
pastoreando las ovejas. Y así que en ese momento sabemos que era el menor, David era el menor y no estaba presente. Y Samuel le dijo, bueno, vas a tener que presentarlo porque ese es el que tiene que venir aquí para que lo recibamos. Pero sabemos que claramente él era el menor de su casa y era un pastor de ovejas. Quizás era el trabajo que ninguno de los hermanos quería y se lo daban a él como menor para hacerlo. Pero Dios sabía por qué escogió a David, al pastor de ovejas. La pregunta 3 dice, ¿cómo comienza el Salmos 23? En Salmos 23, 1. Y sabemos este salmo muy bien conocido. Dice, este salmo de David dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí va la comparación de Jehová, de Dios siendo nuestro pastor, siendo el que nos cuida, siendo el que nos procura en todo momento y nos alimenta, nos da de tomar, de beber, nos da todo lo que necesitamos, nuestro sustento y además nos protege. El salmo este nos decía claramente que Jehová es mi pastor. Dice la nota aquí, dice, aunque David era un pastor, se dio cuenta que el Señor es un pastor más excelso. Sabiendo que el salmista, teniendo esa experiencia de ser pastor, pudo hacer esa comparación que pudimos leer en la lectura bíblica que dio Jesús, David también pudo extraer esa misma comparación sabiendo el cuidado que Dios tenía para él y para toda su creación. Y lo comparó a él también como un gran pastor, como un buen pastor. Como dice aquí la nota, un pastor más excelso. La pregunta 4 dice, ¿qué título utiliza Asaf para referirse a Dios? En Salmo 81. Dice Asaf que Dios es el pastor de Israel. Ese es el que pastorea las ovejas de José. Y sigue, no están en estos versos, pero seguimos leyendo, podemos ver que continúa a decir de los diferentes hijos de Jacob. Así que está hablando que Él es el pastor de todo Israel, el que cuida a todo Israel, el que sustenta a todo Israel. Él es el pastor de Israel. A él así lo reconoció. Este fue otro salmista que estaba también contribuyendo a los salmos, Asaf, y él también reconoció a Dios como el pastor de Israel. Pregunta 5. Dice, ¿qué dijo Jesús sobre el pastor asalariado? En Juan 10, del 12 al 13. Sabemos que un asalariado es uno que no es ni dueño, ni tiene ni voz ni voto en lo que pasa con el rebaño, pero es uno que se le da un salario, se le paga para cuidar a las ovejas. El problema con el asalariado es que en el momento que algo peligroso, algo muy terrible pueda ocurrir, él no se va a quedar ahí protegiendo las ovejas. Él se va a ir, él va a huir, él va a proteger su propia vida antes de proteger la vida de las ovejas. Es igual que en muchos términos de trabajo que la gente no les importa su trabajo, nada más les importa recibir un sueldo y, y hacen lo mínimo posible para cumplir su obra. De la misma manera podemos ver aquí que el asalariado no tiene ese entendimiento o esa responsabilidad de dueño. Y por eso cuando algo ocurre, mejor se va, mejor huye para no tener que sufrir ninguna consecuencia, porque no le importa en realidad. Y eso fue el pastor asalariado. En comparación con el buen pastor que ya estamos leyendo, que es un buen pastor, no haría estas cosas, no huiría, que daría su vida por aquellas ovejas. Entonces, en ese momento, uno que es asalariado, se puede dar una comparación a, un, a una persona que está quizás haciendo la obra de Dios solo por los beneficios que pueda recibir. En realidad no le va a importar por la iglesia, no le va a importar por los miembros. En el momento que se ponga difícil, se va. Pero uno que sí ama a la iglesia, que sí ama a los hermanos, hace mucho por ellos. Entonces, hermanos, podemos ver que la pregunta 6 continúa a decirnos, ¿a quiénes conoce el buen pastor?
en Juan capítulo 10 del 14 al 15, la primera parte del 15. Um, el buen pastor lo conoce sus ovejas. Lo conoce sus ovejas conocen su voz, conocen todo lo que es de él, su olor, su apariencia, es conocido por sus ovejas. De la misma manera de la comparación que el Padre conoce, nos conoce a nosotros, así mismo como nosotros conocemos al Padre. De la misma manera, nosotros debemos de conocer al Padre y saber, este es el Padre, esta es verdad, lo que estamos recibiendo del Padre. Y de esa misma manera, con esa obediencia a Él, como el gran pastor, Él nos conoce a nosotros también. La pregunta 7 dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen pastor y el pastor asalariado? Aquí está la diferencia que en Juan capítulo 15, la última parte, y el 17 al 18, claramente dice el 15, Él pone su vida por sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. El buen pastor, a diferencia del asalariado, el buen pastor sí da su vida, el asalariado no da su vida por las ovejas. Encima de eso, el Señor expande en esto y nos dice, no solamente di mi vida no fue quitada, dice el Señor Jesús, que su vida no fue quitada de Él. Él dio su vida voluntariamente. Él dio su vida, nadie se la quitó. Él dio su vida voluntariamente por nosotros, las ovejas, para volver a tomar su vida cuando resucitó. Él murió en la cruz por nosotros. Él no fue matado, su vida no fue quitada. Parece, apariencias del hombre sí parece, pero con uno como hijo de Dios entiende que Él voluntariamente dio su vida para que nosotros no muriéramos. Y en ese mismo momento, después de esos 3 días y 3 noches, Él retomó su vida, porque esa fue la promesa del Padre. Ahí está el buen pastor en todo lo que Él pudo ejecutar para nosotros, en su muerte y en su resurrección. Claramente podemos ver. Pregunta 8. ¿Quiénes más formaban parte del rebaño del Señor? En Juan 10, 16. Dice que habían ovejas de otro rebaño, de otro redil, que no eran de este redil originalmente. Y Él iba a traerlos para que fuera un redil, un rebaño y un pastor. Y sabemos que la nota claramente nos dice que esas otras ovejas eran los gentiles. Las ovejas originales del rebaño eran el pueblo judío, el pueblo de Israel, y el otro rebaño que iba a ser reunido aquí iba a ser los gentiles. Podemos ver un poquito más en la pregunta 9 sobre aquella otro rebaño. Dice, ¿cómo conocieron los apóstoles a las otras ovejas? En Hechos 10, del 19 al 22, el verso 30 al 35, el capítulo 11, el verso 1 y el verso 18. Aquí está el relato en la cual Pedro recibe una visión del Señor, en la cual claramente por medio de utilizar animales inmundos, les demuestra a él que aquellos gentiles que eran conocidos como inmundos ya no eran inmundos ni común, iban a ser considerados parte de la grey de Dios. En ese momento, por medio de esa visión y por medio de otra visión que recibió Cornelio, que era un gentil, que recibió una visión de un ángel, también a él le fue dado ese conocimiento de que él que iba a venir de otro redil iba a poder unirse al redil de Dios. Que Pedro entendiera que ahora aquellos gentiles iban a tener la oportunidad a la salvación. Y en ese momento sabemos que él aceptó, Pedro recibió a los hombres que mandó Cornelio, fue con ellos y fueron bautizados Cornelio y toda su casa. En ese momento podemos entender que la última parte de lo que podemos leer en estos versos es que Dios ya no y no hacía y no hace acepción de personas. Todos aquellos que puedan oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios y recibirla, sean gentiles, sean de Israel, iban a ser recibidos y iban a ser parte de este redil. Un pastor y un redil, de la cual formamos nosotros también, como hijos de Dios. Sabemos que en ese momento se les dio también ese entendimiento a los demás de los hermanos y de los apóstoles que entendieran
que a los gentiles también los gentiles también recibieron la palabra de Dios y también se les dio la oportunidad del arrepentimiento para la vida eterna. Y eso es algo muy hermoso, viene de la parábola del Señor desde el principio que leímos en Juan, que entendieran que Él iba a pastorearlos, no solamente a ellos, como del pueblo de Israel, pero también en el futuro a los gentiles que recibieran su nombre. Pregunta 10. ¿Qué dijo Jesús a los judíos en el templo? En Juan 10, del 22 al 27. Él le dijo a los judíos aquí en el templo algo que quizás ellos no entendieron, pero era por el punto de que él hablaba la verdad, demostraba por medio de la palabra de Dios del Antiguo Testamento que era enviado de Dios, y ellos no escuchaban, ellos no oían, ellos no le ponían atención, ellos no creían. Así que el Señor Jesús le dijo claramente: ustedes no son mis ovejas, no son mis ovejas. Dice, porque las ovejas de él oyen su voz y lo siguen. Solamente aquellos de Israel que oyeron su voz y lo siguieron son las ovejas. Solamente nosotros del pueblo gentil, que vinimos de los pueblos gentiles, que oímos su voz y lo seguimos, somos sus ovejas. Y claramente dentro de esto habían ovejas extraviadas, que eran de aquellos líderes de Israel, de aquellos grupos del pueblo judío que no creyeron en el Señor. Bueno, vinieron a ser aquellas ovejas extraviadas que no eran parte del redil del Señor. Dice la nota, el pastor puede permitir que sus ovejas se mezclen en un abrevadero porque las ovejas conocen la voz del pastor. Y aunque estemos mezclados y aunque estuvieron ellos dentro del pueblo judío, unos que creyeron, otros que no creyeron, aunque nosotros hoy día estamos inmiscuidos con gente que no creen, cuando el Señor nos llama, nosotros respondemos. Nosotros nos separamos de aquel grupo de ovejas que están mezcladas. Nos separamos y seguimos la voz de nuestro pastor. Y los que no son, no se acercan a ese pastor porque no lo reconocen. Y así que en este momento es un buen ejemplo de nosotros viviendo en este mundo y teniendo que participar en las cosas de este mundo, claro, en la vida cotidiana, no el pecado de este mundo, pero las cosas cotidianas de este mundo, pero sabiendo y entendiendo que no somos parte de este mundo, somos distintos a este mundo. La pregunta 11 dice, ¿cómo nombró Pedro a Jesús? En 1 de Pedro 5:4. A Jesús él lo nombró el príncipe de los pastores. Aquí podemos ver, y voy a leerlo. Dice que, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, el primero, el principado, el que reina sobre todos. No solamente es el príncipe de los pastores, pero es el rey de reyes, señores de señores. Es nuestro rey, porque nosotros lo obedecemos y le seguimos. Cuando Él apareciere en este último día, Él es el príncipe de los pastores y nosotros vamos a oír su voz, vamos a ser cambiados y vamos a recibir aquella corona de gloria, aquella corona incorruptible. Eso es oír la voz del pastor. Eso es lo que verdaderamente significa. Hoy día para nosotros significa ser obediente a su palabra, a su instrucción, a la guía que Él nos ha dejado, para que en ese día, cuando Él venga, Él retorne, aunque estemos muertos en la tumba o estemos vivos, vamos a ser cambiados y reunidos con nuestro pastor. Y eso es algo muy hermoso, hermanos. Esta comparación del pastorado. Por eso no hay coincidencia de que uno que es líder de una iglesia se llama pastor, porque la comparación es igual. Nosotros hacemos todo lo posible para que nuestras iglesias locales sean vivificadas, um, tengan vida eterna, puedan recibir la instrucción del Señor de parte de nosotros para poder aceptar y mantener esa vida eterna. Y eso es la encomienda que el Señor nos ha dejado a todos como pastores y cada uno que es miembro
tiene que también recibir esa encomienda de ser obedientes como las ovejas, obedientes a la palabra de Dios, no a la palabra de un hombre o a la palabra de alguien que está en error, pero la palabra y la verdad de Dios. Y así somos parte de su rebaño. Hermanos y hermanas, le queremos dar las gracias a todos ustedes por poder participar con nosotros en este foro, en los comentarios que damos cada semana. De parte de nosotros aquí en la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Dallas, un abrazo y para todos mis hermanos y en este momento paz a vosotros. Amén.